sentarse, hermanos. Dios les bendiga. Y miren, hermano, aquí la enseñanza es muy sencilla. El libro de Ageo, hermanos, es un libro muy corto. De hecho, pudiéramos considerarlo una carta. Son 2 capítulos, hermano. Aquí, hermanos, es un llamado de atención para el pueblo de Israel, hermano. Es una exhortación, hermano. Hablábamos, Pablo nos llama a despertar. Dice, oye, ya despiertas algo para Dios, ¿verdad? Hermano, debemos pensar, hermano. Aquí nos anima a pensar bien en lo que hacemos. Se le exhorta al pueblo de Israel, pero puede aplicar a nuestras vidas. Versículos 5 y 7 del capítulo 1 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor dice, medita bien sobre tus caminos. Versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire otra vez la exhortación, meditar, piensa en tus caminos. ¿En qué caminos andas el día de hoy? Es la exhortación. Checa en qué camino andas. Medita, piensa, razona la vida que estás viviendo. El pueblo de Israel había estado cautivo en Babilonia, hermanos, por 70 años. Se les da la oportunidad de volver, hermanos, a su tierra, hermanos. Tenían una tarea en específico, hermanos. Restablecer la adoración y el culto al Dios verdadero. La reedificación del templo y del culto religioso. Para ello, hermanos, bueno, ya lo mencioné, ¿verdad? Tenían que reedificar el templo. Ahora, de este libro de 2 capítulos, hermano, quiero predicarte 3 puntos bien sencillos. Y vamos a ver unos versículos para ver una introducción. Yo sé que a lo mejor tú estás bien bendecido por Dios y nada de lo que voy a decir va a ser la condición en la que vives. Pero si te está pasando algo de lo que dice estos versículos, medita sobre tus caminos. Dice el versículo 6, siembras mucho, recoges poco, comes y no te llenas. Dice, sacias, no te llenas. Bebes y no se te quita la sed, no quedas satisfecho. Te vistes y no recibes, no os calentáis, dando a entender, ¿verdad?, que la ropa no te cubre lo necesario. Dice, y el que trabaja a jornal, el que tiene un empleo, recibe su sueldo, su jornal, en un saco que parece estar roto. Si encuentras el libro de Job, pon un separador, doble una esquinita de la hoja, porque ahí no nos vamos a mover. Si buscamos algunos 3 o 4 versículos, ¿verdad?, va a ser mucho aparte de lo que está en este libro. Pero dice, recibes tu jornal en saco roto, no te dura lo que ganas. No dice, hermanos, en el versículo número 9, buscas mucho, hallas poco. Encierras en casa y dice el Señor, yo lo disiparé. Por más que guardas el de 500, no te dura, es lo que está diciendo. Dice, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, sobre todo el domingo en la tarde y el miércoles, que los que vienen el domingo en la mañana ya no quieren venir. Dice, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ahora fíjate en el 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé a la sequía sobre este. Dios mismo trajo la sequía. Gracias a Dios por la lluvia que Dios ha dado estos meses. Y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Se parece algo esto a tu vida? Pastor, trabajo bien duro y no salgo de pobre. Pastor, mire, gano tanto y parece que se me va como si la bolsa del pantalón estuviera rota. Hay sequía, no hay lluvia sobre mi cosecha, siembro mucho y el fruto que tengo es poco. Hermano, y el Señor va a estar dando una lista de cosas aquí que a lo mejor tú te puedes identificar. Bueno, a ti Dios te dice, medita sobre tus caminos. Encontramos en ellos que Dios no estaba bendiciendo el trabajo de estas personas, hermanos. No estaba bendiciendo su trabajo, su familia. Si algo se ganaban, se les iba a las manos. Todo como consecuencia, hermanos, de un egoísmo que hacía a estas personas centrarse solo en ellas mismas, carnalmente hablando. Dígame, ¿alguna vez se ha sentido como le leí? A lo mejor usted esta semana está sintiéndose así.
Hermano, el asunto era que el templo estaba en ruinas. El templo estaba destruido. Hermanos, el primer punto es directamente ilustrado en el tema de esta carta, de este libro. Hermanos, la reconstrucción del templo, hermano, la reconstrucción del templo. A eso habían vuelto a Jerusalén. Al volver a su nación, lo primero que debían hacer era levantar, hermano, reconstruir el templo que estaba en ruinas, pero podemos ver que el pueblo no hizo. ¿Por qué, hermanos? Dice ahí, versículo 3 al 5. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? Esto, el artesonado, hermano, yo estaba viendo un video una vez, una casa artesanada, y es una labor, hermanos, donde arreglan unas casas de una forma maravillosa, quedan bien bonitas las casas. Unas decoraciones labradas, ¿verdad? En cantería, en algunas cosas, en algunas veces, otras veces son molduras que les hacen a las casas. Eso vale dinero. Y era lo que estaban haciendo estas personas. No estaban ocupándose del templo de Dios, pero egoístamente estaban viviendo para sí mismos. Ahora, escúchame bien, no tiene nada de malo que pongas bonita tu casa. No tiene nada de malo, si puedes hazlo. Es más, si le das una recogidita ahí a todas las cosas que hay, otra semana vino un hermano a trabajar, que voy a decir su nombre. Pastor, ¿y por qué ahora se ve bien amplio? Digo, a lo mejor porque recogí el mugrero, ¿verdad? Y sí, hermano, lo único que hice fue levantar palos, piedras y basura. Y ya se ve bonita la casa limpia. Ahora, hermanos, fíjate bien, no tiene nada de malo que hagas otro cuarto, que le quieras hacer molduras a tu casa. ¿No? Puedes hacerlo, hazlo. Puedes comprarte un botecito de pintura, pintar tus paredes, lo puedes hacer, hazlo. Pero, hermanos, aquí hay un problema con este pueblo. Hermanos, ellos estaban ocupados arreglando sus casas y habían descuidado la tarea que Dios les había dado. Miren, hermanos, fueron cautivos, fueron esclavos de una nación extranjera. Se los llevaron cautivos, se los llevaron como esclavos después de una guerra. 70 años las desolaciones de Jerusalén. El reposo que el pueblo de Dios no le dio a la tierra, Dios lo exigió. Y ahora están allá, hermanos, en Babilonia, junto a los arroyos de Babilonia, colgamos las arpas. Escribe el salmista, tristes, ¿cómo nos piden que cantemos los cánticos de Jerusalén en tierra de extraños? Y luego Dios dice, bueno, ya pasó, ya te levanto el castigo, regrésate a tu tierra, reedifica el templo. Era Dios que estaba dando la oportunidad de volver a su tierra. Y ellos vuelven y cometen el mismo error. En vez de ocuparse de las cosas espirituales, se metieron en cuestiones materiales egoístas. Es triste, hermanos, que las malas condiciones en que vivimos, que la falta de bendición que algunos llaman mala suerte, sea la consecuencia de descuidar el templo de Dios. Ahora, no le estoy hablando de dar para construcción, no le estoy hablando de venir y pegar tabiques, no le estoy hablando de eso. No se vaya a ir por la tangente. ¿Qué es la tangente? Yo no sé, hermano, pero suena bonito. No estamos hablando de cosas materiales. Y ahorita te lo voy a demostrar. Hermanos, sí es bueno, ¿verdad? Te hablaba yo sobre el tema de construcción. Ahora que Dios nos provea, pero yo te estoy hablando espiritualmente de tu templo. ¿Cuál es el templo del que le estoy hablando? El templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 6. Hermanos, vayan a su Biblia, por favor, y fíjense lo que la Biblia nos enseña, hermanos. 1 Corintios 6, 19 y 20, hermanos. Dice aquí, ¿o ignoráis? Vamos a leer el 18 para saber de qué está hablando. Huye de la fornicación, huye del pecado sexual. Cualquier otro pecado que el hombre comete, y le habla al hombre, porque quizás hay alguno aquí que todavía se va a las cantinas con las rameras. A ver, si tú haces eso, no, tú no eres cristiano. Tú estás mal del cerebro. ¿Verdad? ¿Por qué te digo eso? Bueno, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo.
Mas el que fornica, el que anda en pecado sexual, contra su propio cuerpo está pecando. Y luego viene la razón. No es una pregunta precisamente, es una pregunta, no es una pregunta para responder, es una pregunta para razonar. O ignoráis, dicen, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual, vean, fíjate bien, ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, no es Dios. La persona de Dios, hermano, de la Trinidad, el Espíritu Santo es Dios y ha decidido vivir en ti. Él vive en ti. Si tú eres un creyente, el Espíritu Santo vive en ti. Y mi hermano, mi hermana, dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo vive en ti, está en ti, lo tienes de Dios, no eres tuyo, no te perteneces a ti mismo. No sé si me está saliendo sangre, bien ridículo en la mañana, no se estaba limpiando y estaba un rastrillo, todos saben que es un rastrillo, no de los de rasurarse, ¿verdad? Sino un rastrillo para juntar hojas. Y andaba quitando unos tabiques y había unas piedras y cuando lo iba a recoger lo alcancé a pisar y me dio en la frente. No sé si me está saliendo sangre. En la mañana la cabeza es bien sangrona, ¿verdad? Sobre todo la mía, y me salió mucha sangre, ¿verdad? Pues esta mañana estoy traigo fresquecito, ¿verdad? Hermano, pero dice, no te perteneces, es mi vida. Hay jóvenes que dicen a su mamá, ¿y tú qué te metes? Es mi vida, déjame hacer lo que yo quiero. ¿Qué me andas diciendo? Ya viviste, tú ya. Hasta te cantan, acuérdate que tú cantabas, tú también fuiste pachuco, ¿verdad? Te la canta y te dice, también fuiste joven y viviste mal. Mereces que tu madre te dé una cachetada y te tumbe 2, 3 dientes para que quedes chimuela y nadie te pega. ¿Verdad? Y también usted, hermano, joven. Ahora no, pastor, está hablando de violencia. Sí, que te golpee para que se te quite el hablador. No eres tuyo, no, si tú eres cristiano no te perteneces. Porque habéis, ya, aquí está el punto, fuiste comprado por precio. Fuiste comprado por precio. Glorifica pues a Dios en tu cuerpo, aléjate del pecado sexual y en vuestro espíritu, ocúpate de lo espiritual, porque tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. Dice, fuiste comprado por precio. Ahora, si tú te preguntas qué precio fue dado por ti, te voy a invitar a que abras la primera carta del apóstol Pedro. Primera Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra del Señor, sabiendo, dice, lo debes de saber, sábelo, que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, esa vida de adoración a los ídolos, esa vida de borrachera, esa vida de pornografía. Yo no le heredo a mis hijos pornografía. Si tú metiste revistas pornográficas a tu casa, tarde que temprano tus hijos las iban a encontrar. Yo no le heredé pecado a mis hijos. Sí, tu forma de vivir les dio ejemplo. Pero los cristianos somos rescatados de nuestra mala manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Y mira, no con cosas corruptibles, cosas que se corrompen como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, hermano. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya no descuides el templo. ¿Cuál templo? Tu templo espiritual. En ti vive Jesús. En ti vive Dios. En ti vive el Espíritu Santo. No eres tuyo. Si tú eres un cristiano, tu vida no te pertenece. Le perteneces a Él. Y cuando entendamos eso, todo va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a decir, bueno, si le pertenezco a Cristo, debo vivir diferente. Si le pertenezco a Cristo, debo pedirle permiso a Cristo. Si le pertenezco a Cristo, quiere decir que tengo que hacer lo que Él manda, no lo que yo quiero. Es que yo quiero estudiar una carrera y si Dios quiere que seas predicador, ¿qué? Ay, es que yo quiero. ¿Y qué quiere Dios de ti? ¿Me está entendiendo? No eres tuyo, no te pertenece. Ahora, hay a los que Dios les va a dar la oportunidad de estudiar una carrera. Hay a los que Dios les va a dar el privilegio de ser predicadores, evangelistas, maestros, maestras. Pero, mi hermano, mi hermana, todo debe ser hecho para la gloria de Dios.
recordando que somos el templo del Espíritu Santo. Y si somos el templo del Espíritu Santo, debemos de ocuparnos de lo espiritual. Según a los Corintios 6:16 dice la palabra del Señor, hermanos. Aquí dice, hermanos, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué tiene que andar haciendo usted bautizando niños en la iglesia católica? ¿Qué tiene que andar usted cumpliendo sacramentos en la iglesia? Una persona que venía, se fue y se casó en la iglesia católica. Pues yo no me voy a casar, yo no soy de esa religión. Pues se casó allá delante de los monos y todo, ante el sacerdote. Poquito después dejó de venir, se enfrió. Se enfrió, hermanos, porque sacrificó lo espiritual por lo que ella quería. Ahora, 6:16 sigue diciendo, porque vosotros, ustedes cristianos, son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí de medio de ellos. Ponle ahí lo que quieras, tus malos amigos, tus compadres borrachos. No toques lo inmundo, deja de agarrar las botas, los botes de cerveza. Deja de tocar las botellas de caguama. Y yo te recibiré. Y será para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero el Señor vuelve a repetirnos en su palabra, ustedes son el templo del Dios viviente. En ustedes vive el Señor. En ustedes vive Dios. Ahora, si tú no tienes el Espíritu Santo viviendo en ti, tú no eres salvo. Tú vas al infierno después de tu muerte. Y si vas al infierno, vas a sufrir por la eternidad. Pero mira, no te agüites. Si estás hoy aquí, tienes una oportunidad. ¿Cómo le hago para tener el Espíritu Santo en mi ser, pastor? Mira este hermoso versículo allá en Lucas capítulo 11. Dice aquí, hermanos, fíjate bien la ilustración que el Señor da. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si tu hijo te pide pescado, en lugar de pescado, ¿le darías una serpiente? Es una pregunta. Si te pide un huevo, ¿le darías un escorpión? Son preguntas que hacen razonar. No son para que las contestes, son para que pienses. Cristo, está Jesús enseñando y dice, ¿quién de ustedes, si un hijo te pide pan, le vas a dar piedra? ¿O quién de ustedes, si su hijo le pide pescado, le va a dar una serpiente? O si le pide un huevo, dará una serpiente. ¿Quién de ustedes haría eso con sus hijos? Alguien diría, ¿qué te pasa, maestro? Pues estás loco, ¿cómo vamos a hacer eso con nuestros hijos? No conoce Cuerámaro, al Señor, ¿verdad? Sí hay gente que es capaz de darle alacranes a sus hijos, tristemente. Ay, pastor, es que no tengo corazón de madre. Ay, diría iba a decir una cosa mala, perdón. Te lo pongo más sencillo. ¿Para qué los tenías? ¿Para qué los tenías? En vez de legalizar, creo que se legalizó esta semana el aborto. Deberían de legalizar la obligación del paterno. Me quiero divorciar. No te divorcias. Te quedas casado y mantienes esos niños. Me voy a deshacer de estos niños. No, cuídalos, son tu deber. Que los cuide la abuela. No, son tuyos, tú los tuviste. Bueno, volvamos al tema. Y dice Cristo, pues si vosotros siendo malos, vaya que el Señor nos conoce, ¿verdad? ¿Sabes dar buenas dádivas a tus hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Y mira qué hermosa promesa. El Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Padre Eterno, Dios el Padre, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si tú estás hoy aquí y tú dices, pues yo no creo que en mí viva el Espíritu Santo. Es más, la pregunta sería, si mueres hoy, ¿estarías seguro de ir al cielo? Si tú no estás seguro de ir al cielo, a lo mejor es porque no le has abierto tu corazón a Cristo. Quizás es porque no has puesto tu fe y tu confianza en Él como tu Salvador. Así que yo te invito a que le abras tu corazón a Jesús. A que le pidas que sea tu Salvador. A que lo invites a vivir en ti. Mira, recibir a Jesús. Señor, te recibo como mi Salvador. Poner tu fe en el Señor. Señor, pongo mi fe y mi confianza en tus promesas. Es lo mismo que pedir el Espíritu Santo. Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Porque si recibes a Jesús, recibes a Dios Padre y recibes el Espíritu Santo. Y luego dice el Señor, vendremos y haremos morada en ti. El Señor quiere vivir en ti. ¿Tú crees que Él vive en el templo? Mira, un canto muy bonito. Espero un día encontrarlo y poder
ponérselos en video o que alguien lo cante. Dice, no dejes a Dios en el templo. Llévatelo a tu casa. Llévatelo allá, ¿verdad? Y lo bueno es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No lo podemos dejar aquí. Él va con nosotros. Pero si lo entristecemos, cuando no nos ocupamos de lo espiritual, dice, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Aquí hay otro pasaje, 1 Corintios 3:16. Entre más Biblia leo, más se me hace que quiero predicar. Y predico más tiempo. 1 Corintios 3:16 dice la palabra del Señor, hermanos, aquí. Entonces antes no estaba leyendo la Biblia, pastor. No me pregunte eso, no le voy a contestar. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mira, ya son 3 veces. En el hebreo, hermanos, y en el griego, cuando una cosa se repite 3 veces, quiere decir que es importante. La Biblia no dice Dios es amor, 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 pero sí dice Dios es santo, santo, santo. Eso quiere decir que la santidad de Dios es importante. Y si Él vive en ti, tú debes vivir en santidad, sin olvidarte que el Espíritu Santo de Dios vive en ti. Amén, amén. Amén significa así sea. Y así es, y estoy de acuerdo. Cuando dice amén, estoy de acuerdo con lo que está enseñando. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Muchos templos están en ruinas. Hermanos hay que no dan tiempo a lo espiritual. Hermanos hay que de manera egoísta se ocupan en todo tipo de cosas y lo espiritual está por los suelos. No hay bendición cuando usted ignora voluntariamente al Señor, las cosas del Señor. Su templo está en ruinas por el hecho de no leer la Biblia, de no orar, de no ser fiel en lo que a Dios se refiere. Parte de tener un cuidado de su templo espiritual es venir al templo físico. Porque cada vez que vienes escuchas más palabras de Dios. Muchas veces es el egoísmo, hermanos. Usted tiene tiempo para todo, menos para Dios. Pero usted siempre está en un lugar y siempre está haciendo algo. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Dónde estás, hijo? En ningún lado. Siempre estás en un lugar y siempre estás haciendo algo. Siempre estás dando tu energía a alguien. Siempre estás dando tu dinero a alguien. Siempre estás haciendo algo. La pregunta es, ¿estás haciendo algo para Dios? Hablamos mucho del servicio. La obra de Dios está abandonada, inclusive aquí. Lo que el pueblo estaba haciendo era dejar a un lado la obra de Dios. El templo, en el caso de ellos, ¿verdad? La obra de Dios en el tiempo de Ageo era la reconstrucción del templo. En vez de llevar los materiales para la construcción del templo, ellos estaban edificando lo material. Podemos usarlo, espiritualizarlo, hacer algo simbólico y decir que de forma egoísta estamos dando nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras energías a cosas vanas, hermano, mientras descuidamos la obra de Dios. Tristemente la obra de Dios hoy está abandonada. Yo he andado ganando almas casi desde abril del año pasado. Estuvimos como un mes sin hacer nada. Platiqué de un hermano que vino de otra iglesia. Yo no entiendo ni por qué. Me dijo él, va una ofrenda, pero no me voy a decir por qué se la va a dar. Está bien. Está bien. En esos días fue que operaron a mi papá. Y él me dio, hermanos, una ofrenda de 500 pesos. Wow, este hermano le viene a esta iglesia. Y es un buen hermano, ¿no? Yo les he dicho a ustedes, algunos de ustedes yo les he hablado bien de este hermano, porque yo considero que es un cristiano. Y este hombre viene y se lo andaba buscándome, hermanos, para regalarme 500 pesos. Y digo, wow. Me dan ganas dice, no le voy a decir por qué, yo ganas de decirle, dime qué hice para hacerlo más, voy a seguirlo haciendo. Ahí yo me he dado cuenta que cuando ando predicando casa por casa, esta persona me mira. Esta persona, hermanos, tiene familiares en los testigos de Jehová. ¿Dónde están los testigos de Jehová ahorita? ¿Cuánto tiene que no van a tocar puertas? Ahora otra vez, no me quiero yo vanagloriar de que yo lo hago. No, hermano, compréndelo. Pero ¿quién está haciendo algo para Dios?
Ayer andábamos predicando el evangelio y llegó una camioneta, hermanos, y se veía bien sospechosa la camioneta. Subió una llanta en un montón de arena, de grava, hermanos, allí, y grite, y pite, y sale un joven y se trepa a la camioneta, y se va, hermanos, bien recio, y la camioneta iba como, una camioneta doble cabina, como con unos 15 muchachos, hombres y mujeres, hermanos. Wow, cómo el tránsito no para estos cuates, dice que deben tener sana distancia. Y iban todos en la camioneta, hermanos, y luego yo llegué a tocar la puerta donde salió este joven, y había estado un hombre ahí tocando, y preguntando por un muchacho. Y aproveché, hermanos, llegué yo, el muchacho se acaba de subir a la troca, yo no le dije nada. Y si le digo que se acaba de salir un cuate antes de que llegara, se va a ir, y mejor le hablo de Cristo antes de que se vaya. Y dicho y hecho, le estaba predicando cuando llega una persona de la casa donde él estaba tocando. ¿Qué andas haciendo? Y si viene a buscar a fulano. Dice, no, hombre, ese ya se está listando para irse a las carreras. Y luego, ya yo me animé, porque ya iba medio mensaje, y le digo, sí, mira, ahorita acaba de salir una persona, salió un joven y se subió una camioneta blanca, y cuando dije camioneta blanca, la señora, sí, en la camioneta blanca iban para las carreras, ya se fue entonces. Como hay gente buena, te invitan a tomar, te invitan a las carreras de caballos, te invitan a las peleas de gallos, te invitan a beber alcohol, te invitan a ver pornografía, pero nunca te hablan de Dios y tú tampoco les hablas a ellos. La obra de Dios está abandonada. ¿Quién la está haciendo? ¿Qué haces para servir a Dios, para honrarlo, para glorificarlo? En vez de ser el pueblo de Dios, hacemos de Dios el Dios del pueblo. Dame, súpleme, bendíceme, lléname, cuídame, protégeme. Y no tiene nada de malo que pidas eso. Pero ¿qué estás dándole tú a Él? ¿Sabes que a mí me gusta mucho el pensamiento de decir, si Él murió por mí, yo voy a vivir para Él? Si Él dio su sangre en la cruz, Él merece que yo le dé mi tiempo. Él merece que yo le dé mi vida, mi energía. Le doy gracias a Dios que fui salvo a los 18 años. Y todavía tenía mucho que dar. De repente ando haciendo alguna cosa y ya cuando estoy pensando mucho, el cerebro empieza como que... Y apenas tengo 37 años. Antes subíamos al cerro como si nada, con los 22, 23, 24, a traer niños del cerro. Ahorita ya me bofeo. Pero le doy gracias a Dios por los años que serví a Dios en Monterrey. Y le doy gracias a Dios por estos 6 años que ya casi son 7 aquí. De verdad, hermanos, yo les hablo, hermano, de la hermana Cristina. Cómo me dio gusto cuando ella me dijo, hermano Víctor, ya no se preocupe por comprarle galletas a los niños, les vamos a hacer un desayuno. ¡Qué bendición! Cuando la hermana Gabriela le regaló unos zapatos a Kevin, yo dije, ¡oh, qué bendición! Se está viendo que hay cristianos aquí. Es parte de las buenas obras, hermano. Conoces una familia en necesidad y tú tienes los medios, dale una despensita. Tú tienes los medios de ayudar a una persona, apóyala. De vez en cuando vas a tener que decir, mira, no te doy dinero, ponte a barrer la calle y te pago por barrer la calle. Lava los trastes, porque dijo un dicho, si le das un pescado a un hombre, le quitas el hambre de un día. Pero si los enseñas a pescar, va a alimentarse toda su vida. Yo estoy hablando de gente que necesita. Ahora, hermanos, ¿qué haces en la obra de Dios? El hermano Juan, el hermano Eladio, el hermano Juan Hernández Llamas, el hermano Juanito Llamas, padre e hijo, eran hombres que se levantaban bien temprano el domingo para manejar un vehículo, para recoger gente que ni era de su familia para llevarlos al templo. Hombres dando para rentar camiones, para traer gente de otras colonias. Hombres yendo a tocar puertas e invitar gente para que vengan el domingo al templo. ¿Qué haces en la obra de Dios, hermano? Ni siquiera estamos dispuestos a vivir en santidad, apartándonos del pecado. Ya no sea egoísta. Empieza a hacer algo para su Dios. Para su Dios. Tengo muchos versículos, hermano, pero el tiempo se va muy rápido y voy a ser breve. Ve por favor ahí a capítulo 2 de Ageo. Ya la regué, le quité el separador yo, ¿verdad? Ahí te vas a dar cuenta qué tan rápido voy. Ageo 2, hermanos. Versículo 18 y 19. Fíjate lo que Dios dice. Dice, medita, otra vez, hermano, esta palabra aparece muchas veces en el libro de Ageo. Meditad pues en vuestro corazón. Y mira lo que dice el Señor, desde este día.
desde el día 24 del noveno mes. Pon mucha atención, dice, desde el día que se echó el cimiento, estás empezando a trabajar. Desde el día que se echó el cimiento, acabas de tomar la decisión de servir a Dios. Desde el día que se echó el cimiento, decidiste ser maestro, maestra de niños, de niñas, decidiste cantar en el templo. Desde que tú lo decidiste, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Y dice el Señor, mas desde este día os bendeciré. Desde este día te voy a bendecir. ¿Desde cuál día? Desde el día que decidiste ocuparte de lo espiritual. Yo tengo muchas ganas de hacer lo que te dije y empezar de aquí para acá y decir, a ver, hermana Toña, ¿cuántos capítulos leyó de la Biblia esta semana? No me digan, hermana. Y luego, hermana Angélica, ¿cuántos capítulos leyó de la Biblia? Y luego hacer una suma y decir, wow, hermanos, tantos capítulos se leyeron de la Biblia en Cuerámaro esta semana, nada más en esta iglesia. ¿Cuántos capítulos leyó usted esta semana? No, le dije yo hace rato, entre más leo la Biblia, más quiero yo, más fácil predicar y quiero predicar más tiempo y se me vienen muchos pasajes. Es más, muchos de los pasajes que te dije ahorita no los tengo ni anotados. Yo estoy sintiendo en mi vida espiritual que estoy creciendo. ¿Y sabes por qué? Es por la lectura de la palabra de Dios. Si tú simplemente lees 3 capítulos al día, vas a ser un héroe de la fe. Yo he hablado con hermanos, ¿verdad? En esta semana. Mire, hermano, a veces batallamos, ¿no? Pero sabemos que el Señor va a suplir. ¿Cómo se llama eso? Fe. ¿De dónde viene? De leer la palabra de Dios. Cuando tú me dices, yo confío en Dios, yo sé que tú estás leyendo la Biblia. Cuando dices, yo sé que el Señor va a suplir esta necesidad, tú estás leyendo la Biblia. Cuando dices, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Te voy a leer allí. No te afanes pues diciendo, versículo 31, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los incrédulos, los no creyentes buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y mira, hermano, todas estas cosas te serán añadidas. A lo mejor no es mala suerte. A lo mejor es que no has puesto a Dios en primer lugar. Dice, no lo quiero feriar porque se me acaba. Mira, Dios te puede dar más. Las cosas están bien caras. En vez de estirar el billete, necesitamos más billetes. Y te aseguro que si tú necesitas, el Señor te los puede dar. Pero ponlo a Él primero. Ponlo a Él primero. Lee tu Biblia. Mira, a lo mejor tú dices, tengo que salir temprano a trabajar. En la tarde, cuando llegas. Ten tiempo de oración. Vente al templo. Esta semana yo estaba meditando. Decidimos salir 3 días a la semana a predicar. Y estaba pensando, yo me di cuenta, hermano, que estoy cometiendo un error. Porque cuando no hay tiempo, digo, no, hombre, no alcanzo, mejor no voy a ir a predicar. Yo me di cuenta que en vez de vivir mi vida alrededor de la predicación del Evangelio, estoy predicando el Evangelio alrededor de mi vida. O sea, ¿cómo le digo? En vez de hacer el centro o haciendo planes, por ejemplo, esta semana la voy a planear diferente. Mis compromisos los voy a poner alrededor de lo que es el ganar almas. Y no voy a poner el ganar almas si queda tiempo, si sobra tiempo. Espero que me esté teniendo, se llama prioridades. Haga tiempo para venir al templo, haga tiempo para leer su Biblia. Cuide el templo de Dios, ponga a Dios en primer lugar. Es trabajo, pero el Señor está con nosotros. Aquí en Ageo 1, no se lo voy a leer, versículo 12 al 14, el Señor promete y dice, yo estoy con ustedes. Somos templo del Espíritu Santo, Él vive en nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si somos un pueblo que ora, hermanos, ¿qué imposición va a venir? Es más, aún si nos echan a los leones, de ahí el Señor nos puede cuidar. Lo hizo con Daniel. Se me hace que ya me están haciendo brujería. ¿Con quién te juntas, hermano? Y si te están haciendo brujería, el Señor te puede cuidar, te puede dar la fuerza para vencer. Voy a
a pedir que cierres tus ojos, te pongas de pie. Vamos a orar, hermanos. Toma un tiempo para la oración. Toma un tiempo para la oración. ¿Por qué no te pones de rodillas ahí en tu lugar?